La víspera de Navidad se acerca. El equilibrio del mundo se ha resquebrajado, y una nueva verdad está a punto de revelarse. Por favor, abran los ojos del corazón. Con este video, publicado por mi maestro, Marco Rossi, las comunidades religiosas y las agencias de inteligencia de todo el mundo guardaron un silencio sepulcral. El pasado 15 de diciembre, en los archivos secretos que guardan 800 años de historia, fue descubierto un antiguo libro de profecías. La CIA lo desestimó como una superstición peligrosa, pero los acontecimientos dieron un giro inesperado. De las 12 señales descritas en el libro, 11 se habían cumplido con una precisión asombrosa en el último año. Solo quedaban 3 días para la fecha predestinada. ¿Se cumpliría realmente la última profecía de Navidad? Un mensaje impactante, llegado a través de 40 años de silencio. Ahora, su sello será roto. Mi nombre es Marco Rossi. He servido como archivista en los archivos secretos del Vaticano durante 25 años. Soy un sacerdote católico de 58 años, un hombre ordinario que ha dedicado su vida a la fe sin buscar protagonismo. La noche del 24 de diciembre de 2024, en la víspera de Navidad, me encontraba, como de costumbre, en las profundidades del archivo, organizando documentos antiguos. El polvo de siglos cubría los estantes como un sudario, protegiendo pergaminos papales y cartas secretas que jamás habían visto la luz del día. Para mí, este lugar era un paraíso de silencio y conocimiento. Serían cerca de las 3 de la tarde. La suave luz de un sol invernal romano se filtraba por las altas ventanas. Estaba organizando la sección de la década de 1980 cuando, de repente, mis dedos sintieron una textura extraña. Era un sobre viejo y quebradizo. El papel amarillento estaba sellado con un lacre rojo carmesí. Pero mi sorpresa no terminó ahí. En el anverso del sobre, una inscripción en 2 idiomas, español y una caligrafía que parecía una lengua indígena, decía, abrir en la Navidad de 2024. Sentí un vuelco en el corazón. Faltaba apenas un día. Era como si alguien, desde un pasado lejano, hubiera estado esperando este preciso momento. Mis manos temblaban. Busqué el nombre del remitente, Sabio Isarama. República de Colombia. Era la primera vez que veía ese nombre, pero me dejó una impresión profunda y extraña, como el eco de un recuerdo que no era mío. Examiné el sello de lacre con cuidado. A pesar de tener más de 40 años, seguía intacto, sólido como una piedra. ¿Debía abrirlo? ¿O debía informar primero a mis superiores? Mientras dudaba, el reloj de la torre marcó las 4. Desde afuera, llegaba el repique de las campanas de la basílica, llamando a los preparativos de la misa de Nochebuena. En ese instante, escuché pasos en el pasillo. «Padre Marco, ¿se encuentra ahí?». Era la voz de mi colega, el padre Antonio. Rápidamente, casi por instinto, escondí el sobre en el cajón de mi escritorio. No sabía por qué lo hacía, pero una fuerza interior me decía que debía descubrir este misterio a solas. «Sí, aquí estoy», respondí, poniéndome de pie. El padre Antonio entró en la sala, sonriendo. «¿Todavía trabajando? Hoy es Nochebuena, hombre. Debemos prepararnos para la misa». «Claro, claro. Ya voy». Me levanté deprisa, pero mi mente estaba anclada en aquel sobre. La misa comenzó a las 7 de la noche. La Basílica de San Pedro estaba colmada con miles de fieles. Las velas parpadeaban, creando un mar de luces tenues, las voces del coro se elevaban hacia las cúpulas y el sermón del Santo Padre resonaba con solemnidad. Sin embargo, yo no podía concentrarme. Abrir en la Navidad de 2024. La frase se repetía en mi cabeza como una letanía. La misa concluyó a las 9. En lugar de regresar a mis aposentos, mis pies me llevaron de vuelta al archivo. Un impulso irrefrenable me obligaba a recuperar ese sobre. El archivo estaba en silencio, sumido en una oscuridad apenas rota por la luz de la luna. Abrí el cajón y saqué el sobre con delicadeza. Encendí una vela,
me senté en mi escritorio y lo observé. Mis manos volvían a temblar. Una carta que había esperado 40 años para ser leída. Con un suspiro profundo, rompí el sello de lacre con sumo cuidado. Dentro había 2 pliegos. Uno estaba escrito en español, el otro en una lengua que no reconocí, pero cuyas grafías eran elegantes y orgánicas. Desplegué la carta en español. Al leer la primera frase, sentí que el aire me faltaba. A quien corresponda en el Vaticano, el 25 de diciembre de 2025, desde Colombia, comenzará la salvación del mundo. En ese instante, la llama de la vela vaciló, como si un aliento invisible la hubiera soplado. Apenas podía sostener el papel. Respiré hondo y continué leyendo. Mi nombre es Isarama. Nací en 1913 en las selvas del Amazonas colombiano y he vivido como un sabio, un guardián de la sabiduría ancestral. Si usted está leyendo esta carta, es probable que falten pocas horas para la Navidad. Era cierto. Sentí un escalofrío. En 1983, antes de mi partida de este mundo, envié esta carta al Vaticano. Quizás se pregunte por qué un sabio de las tradiciones indígenas de Colombia escribe al corazón del catolicismo. Pero la respuesta es simple: Padre, la verdad es una sola, aunque los nombres que le damos sean distintos. Dejé la carta sobre la mesa. La verdad es una sola. ¿Cómo podía ser? ¿Que el catolicismo y la espiritualidad ancestral de una tierra lejana hablaran de la misma verdad? Era algo que mi formación entera me impedía aceptar. Pero la necesidad de seguir leyendo era más fuerte que cualquier duda. El 25 de diciembre de 2025, día del nacimiento de Jesucristo, una nueva era de paz comenzará en Colombia y desde allí se extenderá al mundo. Esto no es una profecía inmutable. Es una lección. Un futuro que se materializará si la humanidad escoge el camino correcto. Debajo, había una lista de 12 señales. 1. A comienzos de 2025, una ola de calor anómala azotará las tierras altas de Colombia. 2. En el verano, inundaciones sin precedentes devastarán las costas de la región. 3. En otoño, el líder de una gran potencia del norte renunciará. 4. Antes del final del año, se escucharán rumores de una guerra en las fronteras. Y así continuaba. La 12ª señal era la más impactante. 12. El 19 de diciembre, una gran estrella con cola aparecerá en el cielo del oriente. Y el 25 de diciembre, llegará la prueba final. Pero no teman. En el día en que nació el Salvador, un pueblo marcado por el dolor traerá la paz al mundo. Leí la carta una y otra vez. No podía creerlo. O más bien, no quería creerlo. Un sabio indígena hablando del nacimiento de Cristo. Y Colombia salvando al mundo. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Padre Marco. Era Antonio. Se acercó con expresión de asombro. ¿Qué le pasa? ¿Todo lo esperan para la cena de Navidad? Escondí la carta deprisa, pero Antonio ya había notado mi agitación. ¿Sucedió algo? Está pálido como un fantasma. No, no es nada, solo un documento antiguo que encontré. ¿Qué clase de documento? Lo leía con una concentración casi febril. Dudé por un instante, pero las palabras salieron solas. Es una carta de Colombia. Escrita en 1983, con instrucciones de ser abierta hoy. Los ojos de Antonio se abrieron de par en par. ¿De 1983? ¿De verdad existe algo así? No lo sé. Pero su contenido es aún más sorprendente. Le mostré una parte de la carta. Antonio la leyó lentamente y negó con la cabeza. Una carta escrita por un sabio indígena. ¿Y con profecías? Sí, así es. Marco, por favor. Somos sacerdotes católicos. ¿Las profecías solo se cumplen por voluntad de Dios? No podemos dejarnos confundir por la palabra de un chamán.
Sus palabras eran razonables. Yo mismo lo sabía. Pero algo en mi interior, una inquietud profunda, no me dejaba en paz. Pero Antonio, ¿y si la verdad no reside en una sola religión? Antonio me miró con seriedad. ¿Qué quiere decir? La carta lo dice. La verdad es una sola, solo cambian los nombres que le damos. Antonio suspiró profundamente. Padre Marco, creo que está agotado. Hoy es Nochebuena. Descanse. Hablaremos mañana. Dicho esto, se marchó, dejándome solo en la penumbra de la sala. La vela, consumiéndose lentamente, era mi única compañera. Esa noche, apenas pude dormir. A la mañana siguiente, 25 de diciembre, me desperté a las 5. El cielo de Roma aún estaba oscuro. Me senté en mi escritorio y tomé la carta de nuevo. El 25 de diciembre de 2025, desde Colombia, comenzará la salvación del mundo. Las palabras resonaban en mi alma. Repasé mi vida, ingresé al seminario a los 18 años, fui ordenado a los 25. 40 años sirviendo a la iglesia, creyendo ciegamente en las escrituras como la única verdad. Siempre consideré las otras religiones como meros objetos de estudio. Y ahora, sostenía en mis manos una profecía escrita por un sabio indígena 40 años atrás. ¿Debía creer? El alba llegó. Me dirigí a la Basílica de San Pedro para la misa de Navidad. Multitudes de peregrinos se congregaban. El Papa ofició la misa. Hoy es el día en que nació nuestro Señor Jesucristo. Un día en que la luz irrumpió en las tinieblas. Amados hermanos y hermanas, esa luz permanece hoy con nosotros. Mientras escuchaba esas palabras, una pregunta me asaltaba: ¿acaso esa luz brillaba únicamente en la Iglesia Católica? Al terminar la misa, me dirigí a la Biblioteca Vaticana. Necesitaba saber más sobre Colombia y sobre ese hombre, el sabio Isarama. Encendí un ordenador y comencé a buscar. Lo que encontré fue fascinante y fragmentario. Isarama, cuyo nombre de nacimiento era desconocido, había nacido en el Amazonas en 1913 y fallecido en la Sierra Nevada de Santa Marta en 1983. Era considerado un mamo, un líder espiritual, por varias comunidades indígenas. No había libros escritos por él, solo testimonios de antropólogos y discípulos que hablaban de su profunda conexión con la naturaleza y su conocimiento de la cosmología ancestral. Dejó varias profecías, y una en particular captó mi atención. Isarama predijo que el periodo entre 1984 y 2044 sería una era de gran cambio, 60 años en los que el viejo orden se desmoronaría para dar paso a un mundo nuevo. 2025 estaba justo en el corazón de ese periodo. Continué investigando durante horas. Los testimonios de sus seguidores, las notas de campo de los investigadores, todo apuntaba a una misma idea, que desde Colombia nacería una nueva era de conciencia. No comí. No me moví de la silla. Cerca de las 3 de la tarde, Antonio vino a buscarme. Padre Marco, ¿lo encontré? Ni siquiera ha almorzado. Ah, sí, estaba ocupado. ¿Sigue con el asunto de esa carta? Asentí en silencio. Antonio suspiró. Padre, escúcheme. Yo también he estudiado teología comparada. Conozco otras religiones. Pero somos sacerdotes católicos. No debemos creer en las profecías de un sabio indígena. ¿Y si fuera verdad, Antonio? ¿Y si fuera real? Por Dios, Marco, reaccione. Las profecías son supersticiones. Sus palabras eran lógicas, pero mi decisión ya estaba tomada. Antonio, voy a informar de esta carta a la curia. El rostro de Antonio se endureció. ¿Habla en serio? Se meterá en un lío tremendo. Lo sé. Pero debo hacerlo. Esa noche, redacté un informe. Incluí el contenido de la carta, mi investigación sobre el sabio Isarama y mi propia conclusión. Era imperativo verificar si esta profecía era cierta. Al escribir la última palabra,
sentí que cruzaba un umbral del que no podría regresar. A la mañana siguiente, presenté el informe en la secretaría del cardenal. 3 días después, recibí una respuesta. El cardenal Marchini lo recibirá el 5 de enero a las 10 de la mañana. A partir de ese momento, mi vida comenzó a cambiar vertiginosamente. El 5 de enero de 2025, a las 10 en punto, me encontraba frente a la imponente puerta del despacho del cardenal Marchini. Tenía las palmas sudorosas. Toqué y entré. El cardenal, un hombre de mirada penetrante y uno de los más influyentes del Vaticano, estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba. Rossi. Siéntese. Tomé asiento. El cardenal levantó mi informe. He leído su reporte. Es fascinante. Gracias, Eminencia. Pero dígame, ¿realmente cree en esto? ¿En la profecía de un indígena? Guardé silencio un momento. Honestamente, Eminencia, al principio no lo creía. Pero la carta fue escrita en 1983, especificando que debía abrirse en la Navidad de 2024. ¿Cómo pudo saber una fecha tan exacta con 41 años de antelación? El cardenal asintió. Eso también me intriga. ¿Y qué hay de estas 12 señales? Desplegué los documentos que había preparado. Aquí están, Eminencia. La primera, una ola de calor anómala en Colombia. La segunda, inundaciones catastróficas. La tercera, la renuncia de un líder de una gran potencia. Continué leyendo la lista. La cuarta, rumores de guerra fronteriza. La quinta, crisis económica en una potencia oriental. La sexta, un nuevo descubrimiento tecnológico en Occidente. La séptima, una anomalía en el océano. La octava, una señal roja en el cielo. El cardenal me interrumpió. Suena bastante vago. Cosas así ocurren todos los años en alguna parte del mundo. Tiene razón, Eminencia. Pero a partir de la novena, se vuelven muy específicas. Permítame continuar. Novena, en noviembre, una gran cumbre de las naciones poderosas en tierras colombianas. Décima, a principios de diciembre, en una noche de luna llena, la primera señal de paz. Undécima, a mediados de diciembre, un movimiento desde las selvas del norte. Y la última. Duodécima, el 19 de diciembre, una gran estrella con cola aparecerá en el cielo del oriente. Y el 25 de diciembre, desde Colombia, comenzará la salvación del mundo. El cardenal guardó un largo silencio. Dice que una estrella aparecerá el 19 de diciembre. Sí. Una gran estrella con cola en el cielo del este. ¿Lo ha verificado? Sí, Eminencia. Consulté datos astronómicos. Y lo que descubrí es asombroso. El 19 de diciembre de 2025, un cometa llamado C/2025 S3, Samayatlas, hará su máxima aproximación a la Tierra. Será visible a simple vista. El rostro del cardenal se tornó grave. ¿Qué dice? Una carta escrita hace 42 años predijo la aparición de un cometa el 19 de diciembre de 2025. La sala quedó en un silencio absoluto. Finalmente, el cardenal habló. Esto no es una coincidencia. Yo también lo creo, Eminencia. ¿Qué sugiere que hagamos? Presenté mi propuesta. Permítame ir a Colombia, Eminencia. Quiero verlo con mis propios ojos. Quiero conocer a los discípulos del sabio Isarama y verificar la autenticidad de esta profecía. El cardenal miró por la ventana y dijo en voz baja: Padre Rossi, si va a Colombia y confirma que esta profecía es real, ¿qué haremos? Significará que el Vaticano reconoce una profecía indígena. Pero si es la verdad, Eminencia, no deberíamos aceptarla. El cardenal me miró directamente a los ojos. ¿Su fe no está en conflicto? No, Eminencia. Al contrario, mi convicción es ahora más fuerte. La convicción de que la verdad es una.
La reunión duró más de 1 hora. Al final, el cardenal aceptó mi petición. Está bien. Vaya a Colombia. Pero actúe con discreción. Que la prensa no se entere de esto. Gracias, Eminencia. Una semana después, ocurrió lo impensable. Un importante diario italiano publicó una exclusiva: el Vaticano investiga profecía de 2025 de un sabio colombiano. Alguien había filtrado la información. El mundo entero se conmocionó. Mi teléfono no dejó de sonar: CNN, BBC, El Tiempo, Le Monde. Pero por orden del cardenal, no respondía a ninguna solicitud. El escándalo también estalló dentro del Vaticano. El 15 de enero, se convocó un consejo de emergencia. 5 cardenales, 10 obispos y yo. Presidía el cardenal Bednars, un hombre de la línea más conservadora. Rossi, explíquese. Me puse de pie y relaté los hechos: el descubrimiento de la carta, la investigación, la confirmación del cometa. Cuando terminé, el cardenal Bednars golpeó la mesa. ¿Qué estupidez es esta? ¿Cómo va un brujo indígena a predecir un cometa 40 años en el futuro? Por eso mismo es necesario investigar, Eminencia. Esto es una herejía. El catolicismo reconociendo a un pagano. Otros obispos asintieron. Así es. ¿Creemos en un único Dios? Esto socavaría la autoridad de la Iglesia. Pero el cardenal Marchini replicó: un momento. Somos buscadores de la verdad. ¿Y si esta profecía es genuina? ¿Vamos a negarla sin siquiera investigarla? La sala estalló en un murmullo de debates. Yo permanecía sentado, confundido. ¿Estaba haciendo lo correcto? La reunión terminó 3 horas después con una resolución: se me permitía viajar a Colombia, pero a título personal, dejando claro que no era una misión oficial del Vaticano. En esencia, toda la responsabilidad recaía sobre mí. Esa noche, me quedé solo en la Basílica de San Pedro. Me arrodillé ante el crucifijo en la inmensa nave vacía y recé: Señor, ¿estoy caminando por la senda correcta? No hubo respuesta. Había creído solo en ti toda mi vida, y ahora perseguía una profecía indígena. ¿Era este el camino? En silencio, cerré los ojos y seguí rezando. Alguien se sentó a mi lado. Era Antonio. Padre Marco. Antonio, ¿de verdad va a ir a Colombia?, me preguntó en voz baja. Sí. ¿Por qué? Hará un daño irreparable a su carrera. Respondí lentamente. Antonio, necesito conocer la verdad. ¿La voluntad de Dios se manifiesta solo en el catolicismo? ¿O también en otros lugares? Antonio suspiró. Ha cambiado, padre. Hace un mes, usted no era este hombre. Ni yo mismo me reconozco. Pero ya no puedo detenerme. Nos quedamos sentados en silencio. Finalmente, Antonio se levantó. Vaya con cuidado, entonces, y encuentre la verdadera respuesta. Sus palabras resonaron en mi corazón. Una semana después, reservé mi vuelo. Partida, 1 de febrero. Pero antes, debía hacer algo. Visitar la tumba de mis padres. El 28 de enero, me arrodillé ante su lápida en un cementerio a las afueras de Florencia. Papá, mamá, he tomado una gran decisión. Voy a Colombia, a buscar la verdad. Quizás me equivoqué, pero debo ir. Por favor, cuiden de mí. El 1 de febrero de 2025, a la 1 de la tarde, aterricé en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. 12 horas de vuelo. Era la primera vez que pisaba suelo colombiano. Al salir, el aire frío y delgado de la altitud me golpeó el rostro, mucho más intenso que el de Roma. Tomé un taxi y le mostré al conductor la dirección de mi hotel. A la Candelaria, por favor. Con mucho gusto, su merced. 1 hora después, contemplaba el paisaje urbano de Bogotá.
Cerros imponentes flanqueando una metrópoli de ladrillo rojo, un caos vibrante de tráfico y gente. Era más complejo y vivo de lo que había imaginado. Me registré en el hotel. Desde la ventana de mi habitación, la ciudad se extendía a mis pies, un tapiz de luces contra la silueta oscura de Monserrate. Era esta la tierra de la profecía. Saqué la carta de Isarama de mi maletín. La había leído más de 100 veces, pero en cada lectura, encontraba un nuevo matiz. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico. El remitente era un hombre llamado Harukin, que se presentaba como discípulo del sabio Isarama. Padre Marco, supe que vendría del Vaticano. Me gustaría reunirme con usted mañana a las 10 en un café tradicional de Usaquén. Respondí de inmediato, gracias. Allí estaré. El 3 de febrero por la mañana, caminaba por las calles empedradas de Usaquén. Un barrio donde la arquitectura colonial se mezclaba con boutiques modernas, creando una atmósfera única. Llegué al lugar de la cita, un pequeño café con un aroma embriagador a café recién molido y chocolate. ¿Padre Marco? Un hombre de mediana edad, con rasgos indígenas y vestido con ropas sencillas de algodón y una mochila aroaca cruzada sobre el pecho, se puso de pie. Sí, soy yo. ¿Usted es Harukin? Para servirle. Qué bueno que llegó de tan lejos. Siéntese, por favor. Nos sentamos uno frente al otro. Harukin me ofreció un tinto, un café negro y aromático servido en una pequeña taza. Un tintico para el frío, padre. Tomé un sorbo. Era un sabor intenso y reconfortante. ¿Sabe usted de la carta que su maestro envió al Vaticano? Harukin asintió. Claro que sí. Una semana antes de partir, en 1983, el maestro me dijo, he enviado una carta al Vaticano. Dentro de 40 años, en Navidad, un sacerdote católico la encontrará y vendrá a Colombia. Contuve el aliento. ¿Me profetizó a mí hace 42 años? No usted personalmente, padre. Dijo que vendría un sacerdote del Vaticano que busca la verdad. Es una historia difícil de creer. Yo también lo pensé al principio. Pero las palabras del maestro siempre se hacían realidad. Harukin sacó un viejo cuaderno de su mochila. ¿Qué es esto? Es el diario de profecías que el maestro escribió de su puño y letra, desde 1980 hasta 1983. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de una caligrafía precisa y algunos símbolos extraños. Mire aquí, dijo, señalando una página. 15 de octubre de 1983. Hoy he enviado la carta al Vaticano. Será abierta en la Navidad de 2024. Y en 2025, el mundo comenzará a cambiar. Era una coincidencia perfecta con la carta que yo había recibido. Entonces, las profecías de 2025 también están en este cuaderno. Sí. Las 12 señales están aquí escritas. Mi corazón latía con fuerza. ¿Podría mostrármelas? Para eso lo invité aquí, padre. Harukin pasó las páginas. La primera señal, primavera de 2025, de marzo a mayo, un calor anómalo en Colombia. Temperaturas 3 grados por encima de lo normal. La segunda señal, julio y agosto, lluvias torrenciales en toda la región, especialmente en Colombia y sus vecinos. Escuché, conteniendo la respiración, las 12 señales. La última era la más estremecedora. El 19 de diciembre, aparecerá el cometa. Y el 25 de diciembre, el día de Navidad, el gobierno y los alzados en armas se darán la mano. Ese día, comenzará una nueva era para Colombia. Tomé notas con manos temblorosas. ¿De verdad se cumplirá todo esto? Harukin me miró fijamente y respondió. La profecía no es un destino, padre. Es una lección. Se cumple cuando la gente toma las decisiones correctas. Esa frase se clavó en mi alma. Mañana, ¿le gustaría ir a la Sierra Nevada de Santa Marta? Allí está el lugar de descanso final del maestro.
asentí. Sí. ¿Me encantaría? El 4 de febrero, a las 6 de la mañana, partimos de Bogotá. El viaje a la Sierra Nevada era largo, primero en avión hasta Santa Marta y luego por tierra. Dejamos atrás el frío altiplano y descendimos hacia el calor húmedo del Caribe. El paisaje cambió drásticamente, de montañas grises a una selva exuberante y verde. «Padre, ¿puedo preguntarle algo?», dijo Harukin con cuidado. «Por supuesto. Usted, un sacerdote católico, ¿por qué está dispuesto a creer en una profecía de nuestra tradición?». Reflexioné y respondí con honestidad. Todavía no estoy convencido del todo. Pero tampoco puedo ignorarlo. Una carta escrita hace 42 años predijo con exactitud la Navidad de 2024 y la aparición de un cometa el 19 de diciembre de 2025. Harukin asintió en silencio. El maestro solía decir, ya sea catolicismo, budismo o islam, la verdad a la que apuntan es una sola. Solo los dedos que la señalan son diferentes. Hay muchos dedos que apuntan a la luna, pero la luna es una sola. La metáfora me caló hondo. Llegamos a la sierra. Al entrar en el territorio sagrado, un silencio profundo, cargado de energía, nos envolvió. «Es por aquí». Harukin se detuvo frente a un pequeño círculo de piedras ancestrales. Allí, en la simplicidad de la naturaleza, descansaban las cenizas del sabio Isarama. Me quedé inmóvil, abrumado por una emoción indescriptible. Harukin juntó sus manos. «Maestro, ha llegado un visitante del Vaticano». Inconscientemente, incliné la cabeza. Un sacerdote católico, mostrando respeto ante un lugar sagrado indígena. Pero se sintió completamente natural. ¿Puedo ver el lugar donde vivía? Por supuesto. Su oído se conserva tal como lo dejó. Entramos en una pequeña cabaña de bareque. Una habitación minúscula, una mesa, una estantería y unos cuantos libros viejos. El maestro pasó 40 años en esta habitación. Dormía 1 hora al día. El resto lo dedicaba a leer y meditar. Miré los libros, cosmogonía, botánica, textos ancestrales. De estos libros extrajo su visión del futuro. El universo es un libro abierto, padre. Si sabes leer el pasado y el presente, el futuro se revela. Me senté en la silla donde una vez se sentó Isarama. Harukin abrió un cajón. Hay algo que quiero darle. Era otro cuaderno viejo. ¿Qué es? Es el último diario del maestro, escrito en octubre de 1983. Aquí están detalladas las profecías de 2025. Tomé el cuaderno con manos temblorosas y abrí la primera página. Octubre 1, 1983. El tiempo que me queda es corto. Dejo este registro para el año 2025. El 25 será un año de fuego y agua, un año de cambio y caos, pero también de un nuevo comienzo. La primavera será cálida, tan cálida que la gente se sorprenderá. En verano, la lluvia no cesará, los ríos se desbordarán, las ciudades se anegarán. Era exactamente lo que Harukin me había dicho. En otoño, el poder cambiará. En la gran nación del norte, un nuevo líder tomará el mando. Antes del invierno, habrá rumores de guerra, pero no será una guerra real. Será solo una prueba. Y en la última página, estaba escrito: 25 de diciembre, Navidad. Oriente y Occidente se encontrarán. El catolicismo y la sabiduría ancestral se reconocerán como uno. Ese día, la paz llegará a Colombia. Cerré el cuaderno, sin aliento. Harukin preguntó suavemente: «Padre, ¿ahora puede creer?». No pude responder de inmediato. Pasaron los meses. De marzo a mayo, me quedé en Bogotá, estudiando las enseñanzas de Isarama. Y entonces, apareció la primera señal. El 15 de marzo, un titular de noticias sacudió el país: Bogotá registra 25 grados Celsius, la temperatura más alta en 120 años.
Una primavera que se sentía como un verano. Los guayacanes florecieron un mes antes de lo habitual. La gente estaba asombrada, pero yo sabía, era la primera señal. El calor anómalo continuó. El Instituto de Meteorología lo atribuyó al fenómeno del Niño, pero yo leía el diario de Izarama, la primavera será cálida, 3 a 5 grados por encima de lo normal. Se estaba cumpliendo. Llegó junio y con él, el invierno en Colombia. Y la segunda señal. La primera semana de julio, lluvias torrenciales azotaron la costa pacífica y el Caribe. Los ríos se desbordaron. Millones de personas fueron evacuadas. En Bogotá, llovió sin parar durante 3 días, inundando barrios enteros y paralizando el sistema de transporte. Los noticieros hablaban de la peor temporada de lluvias en la historia registrada. De nuevo, el diario, en verano, la lluvia continuará, especialmente en julio, durante 4 días no parará. A principios de agosto, Haruki me visitó. Padre, ¿ya lo cree? 2 señales se han cumplido. Pero aún quedan 10. La tercera llegará pronto. La caída del líder de la gran potencia. En septiembre, ocurrió lo increíble. El 15 de septiembre, la Casa Blanca anunció que el presidente de los Estados Unidos renunciaba por motivos de salud. El vicepresidente asumía el cargo. El mundo quedó en shock. Pero yo lo recordé, en otoño, el poder cambiará en la gran nación del norte. La tercera señal. A partir de ese día, los medios de comunicación mundiales pusieron sus ojos en mí. El padre del Vaticano y la profecía colombiana, 3 señales cumplidas. BBC, New York Times, Le Monde. Mi correo se inundó de solicitudes de entrevistas. Recibí una llamada del Vaticano. Era el cardenal Marchini. Rosy, he oído los rumores. ¿Es cierto que las señales coinciden? Sí, Eminencia. Seguiré observando. Ten cuidado, no te precipites. Octubre llegó, y con él, la cuarta y quinta señal. A principios de mes, un país vecino movilizó tropas a la frontera con Colombia, desatando rumores de guerra. Rumores de guerra antes del invierno. La cuarta señal. A finales de mes, la economía de China se tambaleó, con una crisis inmobiliaria que amenazaba con colapsar el mercado. Crisis económica en la potencia oriental. La quinta señal. La primera semana de noviembre, di mi primera rueda de prensa. Más de 300 periodistas se congregaron. Padre Rossi, ¿las profecías se están cumpliendo realmente? ¿Qué pasará el 25 de diciembre? Tras un largo silencio, respondí. El sabio Izarama predijo que ese día llegará la paz. El video de la rueda de prensa se hizo viral. En Colombia, la gente estaba eufórica. Colombia salvará al mundo. La profecía de Izarama es real. Pero también surgieron las críticas. Es una simple superstición, una serie de coincidencias. No me inmuté. Sabía que las señales más importantes aún estaban por venir. El 15 de noviembre, apareció la sexta señal. El MIT en Estados Unidos anunció el desarrollo exitoso de un superconductor a temperatura ambiente. Un nuevo descubrimiento tecnológico de Occidente. Una semana después, la séptima señal se hizo realidad. Se observó un fenómeno anómalo en el Océano Pacífico colombiano. La temperatura del agua subió repentinamente 3 grados, causando la muerte masiva de peces. Anomalía en el océano. A finales de noviembre, me reuní de nuevo con Harukin en un café cerca de la Catedral Primada de Bogotá. Padre, 7 señales se han cumplido. Es increíble. La octava es la siguiente. Una señal roja en el cielo. ¿Qué significa? Según el diario del maestro, a finales de noviembre se observarán auroras en el sur de Colombia. ¿Auroras? ¿En Colombia? Sí. Normalmente solo se ven en los polos, pero el maestro dijo que este año sería especial. 3 días después, en la noche del 2 de diciembre,
se observó una aurora austral de color rojo en el cielo de Leticia, en el Amazonas. Era la primera vez en la historia que se registraba un fenómeno así. Las noticias estallaron: aurora en el cielo de Colombia. Los expertos están atónitos. Esa noche, me senté en silencio en mi habitación. 8 señales cumplidas. Solo quedaban 4. Esa misma noche, el cardenal Marchini me llamó. Rosy, 8 señales. Esto ya no puede ser una coincidencia. Su Santidad, el Papa, quiere verte. Tiene previsto visitar Bogotá a mediados de diciembre. Se reunirá contigo entonces. El Santo Padre viene a Bogotá. Me quedé sin palabras. El 5 de diciembre, apareció la 9ª señal. Se convocó una cumbre de emergencia del G20 en Cartagena, reuniendo a los líderes de las 20 economías más grandes del mundo. Una gran cumbre de las naciones poderosas en tierras colombianas. Esa noche había luna llena. Y la 10ª señal se cumplió. A las 11 de la noche, la Casa de Nariño hizo un anuncio de emergencia. El gobierno de Colombia y el Grupo Armado Fuerzas Revolucionarias del Pueblo, FRP, han acordado iniciar diálogos de paz el 25 de diciembre en una zona desmilitarizada del páramo de Sumapaz. El mundo entero quedó atónito. ¿Una cumbre de paz en Navidad? Mis manos temblaban. ¿Todo se estaba haciendo realidad? Los medios de comunicación del mundo invadieron Colombia. Recibía más de 10 solicitudes de entrevista al día. Padre, ¿realmente llegará la paz el 25 de diciembre? El sabio Isarama sí lo predijo. ¿Y si se equivoca? Entonces yo habré estado equivocado. Y asumiré toda la responsabilidad. El 10 de diciembre, el Papa llegó a Bogotá. Me reuní con su santidad en el aeropuerto. Padre Rossi, buen trabajo. 10 señales se han cumplido. Sí, su santidad. ¿Crees que las 2 restantes también se cumplirán? Respiré hondo y dije: lo creo. El Papa puso una mano en mi hombro. Yo también lo creo. Si es la voluntad de Dios, se cumplirá. Esa noche, se celebró una misa especial en la Catedral Primada. Más de 20.000 fieles asistieron. El Papa dijo en su sermón: hermanos y hermanas, estamos presenciando un milagro. Pero en mi mente solo había una pregunta: ¿aparecerá realmente el cometa el 19 de diciembre? El 12 de diciembre, se manifestó la 11ª señal. El Ministerio de Defensa de Colombia detectó movimientos militares inusuales por parte de las FRP en las selvas del Catatumbo. Un movimiento desde las selvas del norte. La 11ª señal. Ahora solo quedaba la última, el cometa del 19 de diciembre. Pero ese día, surgió un problema enorme. El gobierno de China emitió un comunicado oficial: la profecía sobre Colombia es una conspiración política, propaganda occidental dirigida contra nosotros. Rusia se sumó a las acusaciones. El 14 de diciembre, la situación empeoró. El Comando Central de las FRP anunció que cancelaba unilateralmente los diálogos de paz del 25 de diciembre. La razón, según ellos, era una provocación militar del gobierno, algo que el gobierno negó rotundamente. El mundo se sintió defraudado. La profecía era una mentira. Los medios colombianos se volvieron en mi contra. El sacerdote del Vaticano solo dio falsas esperanzas. Mi correo se llenó de insultos: estafador, falso profeta. La noche del 15 de diciembre, miraba el paisaje nocturno de Bogotá desde mi hotel, pero no veía nada. ¿Me había equivocado? ¿Había sido todo una casualidad? Sonó el teléfono. Era Arukin. Padre, ¿está bien? No, no lo estoy en absoluto. Por favor, no se rinda. Aún queda el día 19. Pero han cancelado los diálogos. Vuelva a leer el diario del maestro. Allí está la respuesta. Tomé el diario y lo abrí en la sección de diciembre. A mediados de diciembre, habrá un falso movimiento desde el norte. La gente se desesperará.
Pero es solo una prueba. La prueba final. Si el cometa aparece el día 19, todo cambiará. Volverán a tender la mano. El 25, en Navidad, llegará la paz. Respiré hondo. No. Aún no había terminado. El 16 de diciembre, la CIA me contactó para una reunión no oficial. Me llevaron a una instalación segura. Rosy, su profecía está desestabilizando la región, me dijo un agente canoso. Yo solo transmito la profecía. No la he creado. El grupo armado canceló el diálogo. ¿No es el final? No. ¿Aún queda el día 19? ¿Y qué va a cambiar un cometa? No respondí. China y Rusia nos están presionando. Es su culpa. Deténgase. No puedo. ¿Por qué? Porque es la verdad. El 17 de diciembre, recibí una llamada urgente del Vaticano. Era el cardenal Marchini. Padre, hubo una reunión en la curia. Muchos querían que regresara a Roma. El cardenal Bednarz argumentó que usted ha deshonrado a la iglesia. ¿Y qué sucedió? Su santidad lo detuvo. Dijo que esperaremos hasta el día 19. Gracias. Pero si el cometa no aparece el 19. Lo sé. Yo asumiré la responsabilidad. Colgué y miré por la ventana. El cielo de Bogotá estaba cubierto de nubes grises. Faltaban 2 días. ¿Aparecería el cometa? La mañana del 18 de diciembre. Faltaba una semana para Navidad. Me desperté a las 5, casi sin haber dormido. Mañana era el día del cometa. Pero el pronóstico del tiempo era desolador, de hoy al día 20, cielo nublado en todo el país, con lluvias y lloviznas. Imposible ver un cometa. Las noticias de la mañana eran lapidarias, fracasa la profecía de Isarama. El mal tiempo impedirá ver el cometa. Mi teléfono se llenó de mensajes de odio, mentiroso. Pida perdón. A las 10, Harukin vino a verme al hotel. Entramos en la cafetería. ¿Vio el pronóstico del tiempo? Le pregunté. Sí. Pero no pierda la fe. Sea realista. Mañana el cielo estará cubierto. No se verá nada. Harukin tomó mi mano suavemente. Padre, confíe en el maestro. Hasta el final. Negué con la cabeza. Les he dado a todos una falsa esperanza. Esa tarde, cancelé todas las entrevistas. ¿Qué podía decir? A las 6, revisé las noticias. La profecía del Vaticano, se desvanecerá en la niebla la paz de Colombia. China advierte al Papa sobre las consecuencias si la profecía falla. Cerré el portátil. El cielo estaba cada vez más oscuro. Empezó a lloviznar. ¿Todo había terminado? Me arrodillé junto a mi cama y recé. Señor, ¿me he equivocado? ¿Qué fue esa carta de hace 42 años? 11 señales se cumplieron, ¿por qué la última no? Las lágrimas corrían por mis mejillas. Sonó el teléfono. Era Antonio, desde el Vaticano. Padre Marco. Antonio. Se lo dije desde el principio, padre. No crea en esas profecías. Lo sé. Retráctese ahora. Diga que todo fue un malentendido. No puedo. ¿Por qué? Todavía queda mañana. Padre, reaccione, el cielo está nublado. Colgué. A las 10 de la noche, recibí un mensaje de Harukin. ¿Ha leído la última página del diario del maestro? Tomé el cuaderno y pasé a la última página. 29 de octubre de 1983. El último registro. El 19 de diciembre de 2025, la gente se desesperará. El cielo estará nublado, el cometa no será visible. Pero a las 11 de la noche, las nubes se disiparán, y en el cielo del este aparecerá la estrella. La gran estrella. Mi corazón dio un vuelco.
A las 11 de la noche se despejará. Miré por la ventana. La llovizna persistía. Pero en algún lugar de mi alma, una pequeña llama de esperanza comenzó a arder. 19 de diciembre. Amaneció. Seguía despierto. Afuera, la llovizna había cesado, pero una densa capa de nubes cubría la ciudad. La aplicación de astronomía de mi teléfono confirmaba: cometa Samayatlas, máxima aproximación a la Tierra hoy. No observable desde Colombia. No observable. Esas palabras pesaban como plomo. Las noticias matutinas lo confirmaban: hoy, día de la última señal, el mal tiempo en todo el país hace imposible la observación del cometa. El meteorólogo fue tajante: el cielo estará cubierto todo el día y toda la noche. A las 8, sonó el teléfono. Era el cardenal Bednarz. Rossi, regrese a Roma de inmediato. Eminencia, aún queda el día. El cielo está nublado. No se verá nada. Por favor, espere hasta la noche. Es una orden. Colgué. A las 10, bajé al vestíbulo del hotel. Decenas de periodistas me esperaban. Admite el fracaso de la profecía. ¿Qué hará si el cometa no aparece? No respondí y me dirigí a la catedral primada. Estaba casi vacía. Me arrodillé ante el crucifijo. Señor, he creído en ti toda mi vida. ¿Por qué me das esta prueba? 11 señales se cumplieron, ¿por qué nublas el cielo ahora? Lloré desconsoladamente. Alguien se sentó a mi lado. Era Arukin. Padre. He fracasado, dije, secándome las lágrimas. ¿Aún no ha terminado? Miré el cielo. ¿Está lleno de nubes? Arukin habló con calma. El maestro decía: el hombre intenta ver con los ojos, pero lo verdaderamente real es invisible a ellos. ¿Qué significa eso? La verdad no cambia porque un cometa sea visible o no. Pero la gente necesita ver para creer. Yo también lo necesito. Entonces esperemos hasta esta noche. Cayó la tarde. Las nubes eran tan densas que ni siquiera se vio el atardecer. Subí a la azotea de mi hotel. Todo parecía gris y sin vida. A las 8 de la noche, los informes de astrónomos de todo el mundo llegaban: cometa Samayatlas, visible ahora en Europa y Oriente Medio. Colombia, sin visibilidad. A las 10, yo seguía solo en la azotea. El cielo seguía igual. Faltaba una hora. El diario decía que a las 11 se despejaría. Parecía imposible. Me arrodillé en el frío suelo. Señor, si me he equivocado, si todo esto ha sido un engaño de mi mente, por favor, perdóname. Un viento helado soplaba. Eran las 10:30. Faltaban 30 minutos. Las 10:45. 15 minutos. De repente, mi teléfono sonó. Era Arukin. Padre, ¿dónde está? En la azotea del hotel. Voy para allá ahora mismo. 5 minutos después, Arukin apareció. Y detrás de él, una figura que me dejó sin aliento. Era el Papa. Me levanté de un salto y me arrodillé. Póngase de pie, Padre Rossi, dijo su santidad, colocándose a mi lado. Esperemos juntos. Pero santidad, el cielo. Los milagros, hijo mío, ocurren en el último instante. Eran las 10:55. Faltaban 5 minutos. De repente, el viento arreció. El viento, susurró el Papa. Arukin miró hacia arriba. Las nubes se están moviendo. Yo también miré. Era cierto. Las densas nubes comenzaban a moverse, empujadas por el viento. A las 10:58, 2 minutos. Las nubes se desplazaban cada vez más rápido. Y a las 11 en punto, un claro se abrió en el manto de nubes. Apareció el cielo nocturno, salpicado de estrellas. En el este, señaló Arukin.
Miré en esa dirección y contuve la respiración. Bajo en el horizonte, una luz brillante. No, no era una estrella. Era el cometa Samayatlas, con su larga cola azulada atravesando el cielo. «Oh, Dios mío», susurró el Papa, haciendo la señal de la cruz. Yo estaba paralizado, contemplando la escena. Tal como lo había predicho el sabio Isarama 42 años antes, el 19 de diciembre a las 11 de la noche, una gran estrella con cola apareció en el cielo del este. Harukin juntó sus manos. «Gracias, maestro». La puerta de la azotea se abrió y otros huéspedes del hotel salieron corriendo. El cometa apareció de verdad. La profecía se cumplió. Caí de rodillas y recé. Gracias, Señor. Gracias por mostrarme la verdad. Esa noche, el cometa brilló durante 2 horas sobre Colombia. Fue visto en todo el país. Las redes sociales se inundaron de fotos. Las noticias de última hora no se hicieron esperar, aparece el cometa sobre Colombia. ¿La profecía se hace realidad? CNN, BBC, El Tiempo. El mundo estaba en shock. La fecha cambió. El cometa desapareció. Pero yo sabía que el verdadero milagro estaba por llegar. El 25 de diciembre. La última profecía. Ese día, la paz llegará a Colombia. La mañana del 21 de diciembre, la prensa mundial estaba en vilo. ¿La profecía de Isarama, se hará realidad la paz de Navidad? Pero el grupo armado de las FRP seguía en silencio. Pasó el 22, pasó el 23, y la ansiedad crecía. ¿Había aparecido el cometa en vano? El 23 de diciembre por la tarde, la Casa de Nariño convocó una rueda de prensa de emergencia. Hoy a las 3 de la tarde, recibimos una comunicación de las FRP. Se ha acordado reanudar los diálogos de paz el 25 de diciembre a las 10 de la mañana en el páramo de Sumapaz. ¿Un acuerdo repentino a 2 días de Navidad? El 24 de diciembre, Nochebuena, asistí a la misa en la Catedral Primada junto al Papa. Ante más de 20.000 fieles, su santidad predicó: hermanos y hermanas, mañana, en el día del nacimiento de nuestro Señor, este país podría conocer la paz. Un día en que Oriente y Occidente, el catolicismo y la sabiduría ancestral, el gobierno y los insurgentes, se harán uno. Llegó la mañana del 25 de diciembre. A las 9, me dirigí al lugar de la reunión en el páramo. Conmigo estaban el Papa y Harukin. Más de 3.000 periodistas de todo el mundo estaban presentes. A las 10 en punto, el presidente de Colombia y el comandante supremo de las FRP caminaron el uno hacia el otro y se encontraron en el centro de la zona desmilitarizada. Se dieron un fuerte apretón de manos, y una ovación estalló. Juntos, leyeron una declaración conjunta: hoy, en el día de Navidad, declaramos el fin de décadas de conflicto y el comienzo de una era de paz para Colombia. No pude contener las lágrimas. Se había cumplido. La profecía del sabio Isarama era real. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Esa tarde, a las 2, el gobierno chino anunció una transición a un sistema federal, concediendo autonomía a 7 de sus regiones. La profecía de la disolución del Gran Dragón se cumplía. A las 4, la Casa Blanca anunció una transferencia masiva de tecnología de punta a Colombia. La profecía del regalo del Águila del Norte se hacía realidad. A las 6, los principales medios del mundo titularon al unísono: Colombia, el nuevo centro de la paz mundial. La profecía de Isarama, cumplida en su totalidad. Esa noche, en una misa especial, el Papa proclamó: hoy hemos sido testigos de un milagro. Y hemos comprendido. La verdad es una sola. Al salir de la iglesia con Harukin, miré las estrellas que brillaban sobre Bogotá. Maestro, le dije, ahora lo creo. La verdad es verdaderamente una. Harukin sonrió. El maestro Isarama debe estar feliz. El 26 de diciembre, los periódicos del mundo mostraban en primera plana la foto del apretón de manos en el páramo. Hice mi equipaje.
Era hora de volver a Roma. Alguien llamó a la puerta. Era Arukin. Venía a despedirse, y en sus ojos vi la serenidad de una fe que no necesitaba milagros para existir, pero que los acogía con gratitud. Yo, en cambio, era un hombre nuevo, un sacerdote cuya fe se había roto y reconstruido,